La abducción, o secuestro extraterrestre es uno de los temas más enigmáticos y que, sin duda, nos dejarán asombrados por lo increíble de ello. Generalmente se le ha atribuido a este fenómeno como la causa de miles de desapariciones de las numerosas personas, a las cuales se les ve vinculadas con este tipo de cosas. Resulta un tanto inquietante el hecho de que en contra de tu voluntad, seres extraterrestres te tomen para experimentar contigo. Estudiarte. Y si es posible, llegado el punto de raptarte por siempre. En nuestros tiempos, los casos más famosos de los cuales se tienen registros sobre abducciones, comenzaron en la década de los 50, con relatos sobre abducciones que se dieron adentro de ovnis o salas tipo laboratorio, en las cuales los extraterrestres realizan algunos experimentos, o investigaciones sobre el individuo secuestrado. Por lo general, los abducidos dicen haber perdido la conciencia en el instante anterior al momento del secuestro. La mayoría de los relatos acerca de estos incidentes tienen en común ciertos aspectos, los cuales fueron descubiertos por el folclorista Thomas E. Bullard, quien realizó un estudio sobre 309 casos de este tipo, mostrando que siguen cierto orden, y en el que destacan varios episodios clave. 1. La captura, que es, obviamente, el rapto del individuo. 2. El examen. 3. Excursión o viaje a otros mundos. 4. La teofanía, o atribución directamente a apariciones de Dios o seres evangélicos, tales como los ángeles. 5. El regreso del individuo. 6. Consecuencias, tales como recuerdos casi nulos de lo que sucedió, o a veces temores psicológicos provocados por esta experiencia, de la cual tienen memoria. Si bien, todos los elementos no aparecen en todos los casos, según él y sus propios criterios acerca de lo que se considera captura, examen, viaje, teofanía, regreso, y consecuencias. Hay un 84% de situaciones en los que el orden se cumple. Una característica común a quienes alegan haber sido abducidos es la amnesia o la pérdida de tiempo. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el incidente por completo. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, ve que han pasado varias horas, pero no recuerda bien qué ocurrió en ese lapso. Muchas personas afirman haber sido víctimas de verdaderos casos de abducciones, y, otros muchos, tienen tanto miedo al juicio social que prefieren mantener su secreto en silencio. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre exactamente durante la experiencia y qué oculta realmente el fenómeno de los abducidos? Según testimonios de las personas que han experimentado la abducción, han informado que, básicamente, se inicia con la aparición de una luz muy brillante e inexplicable que se ve en un campo, en el cielo, o en algún lugar de la vivienda. Todos los aparatos eléctricos empiezan a tener un mal funcionamiento, y la persona que está siendo víctima de la abducción, se siente paralizada. Todo su cuerpo se encuentra en una extrema rigidez y en estado de pánico, no pudiendo hacer nada por el miedo a lo que le pueda ocurrir, pero mantienen el movimiento de sus ojos, siendo capaces de percibir a los seres desconocidos y extraños que aparecen desde la luz brillante. La víctima es llevada a la nave extraterrestre. Al entrar en la misteriosa nave, la persona secuestrada es situada sobre una especie de camilla quitándole toda su ropa. Por lo general, los seres extraterrestres llevarán a cabo un examen físico que incluye la toma de muestras de tejidos y células, la extracción de fluidos corporales, y sondeo de los orificios de la persona. La mayoría de los abducidos afirman tener un implante de algún tipo que ha sido insertado debajo de la piel de sus pies, nariz, manos, o los párpados. Durante la abducción, hay muy poca, o ninguna comunicación con los seres extraterrestres. Muchas víctimas afirman que pueden llegar a comunicarse con una forma de telepatía mental. No existe una explicación concreta sobre los motivos de la abducción ni si realmente la víctima puede percibir cuándo será abducida. Las víctimas también han informado sentirse como si estuvieran en una especie de trance hipnótico, que permitía a los seres extraterrestres acceder a cualquier parte de la mente.
Muchos expertos afirman que si existe algún tipo de comunicación, no es entendida por parte de la víctima, ya que es inaudible, o hablaban en una lengua irreconocible. Cuando hay más de una víctima humana durante la abducción, no existe ningún tipo de comunicación verbal entre ellas. Cuando los experimentos se han completado, todas las personas abducidas, por lo general, son devueltas a la zona en la que fueron secuestradas con la excepción de unos pocos que informaron ser dejados en lugares desconocidos. Ha habido situaciones en que una persona secuestrada al ser devuelta ha sido objeto de la hipnosis, siendo capaz de recordar todo el proceso desde la abducción, la experimentación, y el regreso. Muchas veces las personas experimentan síntomas tales, como el sangrado nasal, problemas sinusales, referente a la sinusitis, contusiones dolorosas, pesadillas con el suceso, deterioro acelerado de la salud, y amnesia. Además de todo lo anterior dicho, las experiencias relatadas a detalle por quienes las vivieron, o los casos encontrados relacionados con este fenómeno, son numerosos, y en algunos casos, nos dejan perturbados. A continuación, unos ejemplos. Caso 1. El caso Betty y Barney Hill. Fueron un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama luego de afirmar que habían sido secuestrados por supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. La historia narrada por la pareja, comúnmente denominada la abducción de los Hill. El suyo fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre, adaptada en el exitoso libro de 1966, El viaje interrumpido. Al anochecer del 19 de septiembre de 1961, los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth de unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York. Ya que era tarde en la noche, y debido a que la temporada turística de verano ya había finalizado, habían pocos automóviles en la carretera mientras viajaban hacia el sur. Al sur de la pequeña localidad de Groveton, observaron un punto brillante de luz en el cielo. Primero pensaron que podría ser una estrella fugaz lo que acababan de ver, pero luego se dieron cuenta de que ésta ascendía hacia la luna creciente, mientras que Barney se estaba desplazando por la ruta 3 de los Estados Unidos. Betty pensó que ella estaba observando un satélite artificial, y le pidió a Barney que detuviese el auto para mirarlo más de cerca, así como para pasear a su perro Delcy. Preocupado acerca de la posible presencia de osos en el área, Barney sacó la pistola que había escondido en el baúl del vehículo. Posteriormente a esto, se siguieron desplazando con una velocidad baja, para poder observar el objeto. Ellos veían cómo entre la vegetación se movía, hasta que pareció aterrizar en la montaña Cannon. Pero luego, volvió a moverse en dirección a ellos. Pronto vieron entre 8 a 11 figuras humanoides que los miraban desde la nave. Estas figuras se movieron hacia lo que parecía ser un panel de control. Después de esto, el platillo volador se ubicó por encima del automóvil de los Hill, y después de escuchar extraños sonidos de maquinaria, empezaron a sentirse adormecidos. Después de esto ellos solo recordaron el haber llegado a su hogar con extrañas sensaciones e impulsos. Barney tuvo el impulso de examinar sus genitales y al igual que Betty, tomaron largas duchas preocupados por la posible contaminación a la que fueron expuestos, y después realizaron dibujos de lo que habían visto, siendo estos, extrañamente similares. Además, su memoria era incompleta. Tuvieron pesadillas recurrentes. En uno de los sueños de Betty, ella recuerda haberle pedido al líder de la nave un artefacto para probar que la abducción era real. El ser le da un libro con un montón de símbolos extraños, agrupados en columnas. En este mismo sueño, el ser les pregunta la ubicación de la Tierra en el mapa estelar, de lo cual Betty responde que no conoce dicho mapa, a lo cual el ser le dice que debido a su ignorancia, no le puede decir de dónde provienen. Aquí, una posible representación del mapa estelar, hecha por Marjorie Fish según los testimonios de Betty Hill. Caso 2, la abducción de Travis Walton.
Este caso trata acerca de un empleado forestal que trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sigre Aves, cerca de Snowflake, Arizona. Es reconocido por haber declarado que había sido abducido por un ovni. Este incidente ocurre el 5 de noviembre de 1975 cerca a Snowflake, Arizona. Walton era un empleado forestal de 18 años. Trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sigre Aves. Según la historia, esa noche Walton y 6 miembros del equipo se trasladaban en camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de labor. Cuando se encontraron con una intensa luminosidad que ellos creyeron se trataba de un incendio, pero al acercarse el objeto se veía algo parecido a un platillo flotando sobre la tierra a unos 300 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó a él con curiosidad, esperando que al acercarse el objeto se alejara. Pero, el objeto comenzó a moverse y emitir muchos sonidos, lo cual lo aterrorizó. Cuando estuvo bajo él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico, que lo paralizó. Los otros 6 hombres se espantaron y se alejaron a toda prisa en su camioneta. Poco después sus compañeros de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido. Aunque los leñadores informaron el incidente a la policía en el pueblo Snowflake, y relataron el hecho tal como había sucedido, la versión no logró ser lo suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial más que un fenómeno de naturaleza inexplicable. Las principales hipótesis apuntaban a homicidio por parte de uno de los leñadores, el cual presentaba antecedentes penales anteriores. La policía buscó a Travis intensamente durante 3 días usando una gran partida de perros y helicópteros, pero todo fue en vano, porque fueron incapaces de encontrarlo o encontrar alguna pista. Incluso llegaron a pensar que podía haber sufrido una hipotermia, lo cual era lo más probable. Acusados de homicidio, los leñadores fueron juzgados legal y socialmente por toda la nación y con la firme certeza que la abducción era un fraude para ocultar un crimen, fueron sometidos al detector de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona, con el más alto cuidado de administrarlo para tomar la prueba porque los hombres habían sido acusados de asesinato. El examinador de polígrafo altamente calificado, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, Keith Hilson, escribió, en su informe, que habían dicho la verdad. El sheriff Marlin Gillespie, el cual no les creía al principio, los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones y en virtud de la solidez de los testimonios cambió de opinión. Al 5º día de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada telefónica, en la cual el interlocutor afirmaba ser Travis. Mike Rogers, el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer, y partió en su búsqueda junto con la familia de este. Travis recuperó la conciencia, y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Eber, Arizona. Cuando llegaron al lugar que mencionó el interlocutor, encontraron a Travis al lado del teléfono público en una gasolinera. Apenas hablaba, y se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Al día siguiente la policía y toda la opinión pública tuvo que retractarse sobre lo ocurrido. El mismo Travis Walton declaró: hace muchos años que salí de una camioneta del trabajo en el Bosque Nacional, y corrí hacia un ovni grande que brillaba intensamente, y que flotaba en el aire en la oscuridad de la noche en Arizona. Pero cuando tomé esa decisión profética de dejar la camioneta, dejé detrás algo más que a mis 6 compañeros trabajadores. Yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente abrumadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias, que mi vida nunca puede ser la misma para siempre. Caso 3. El caso Guarapiranga.
uno de los casos más aterradores, morbosos, y que sin dudas, dejaron huella en este tipo de sucesos. Es de lo más aterrador y, sin duda, marcarán un punto y aparte en lo que creías de las abducciones extraterrestres. El 29 de septiembre de 1988 unos niños que se encontraban en la presa de Guarapiranga, en la ciudad brasileña de Sao Paulo, se encontraron con el cadáver horriblemente mutilado de un hombre. El cuerpo, cuyos órganos vitales habían desaparecido, no presentaba restos de sangre y mostraba 3 pequeños y desconcertantes orificios. Todo recuerda a los casos de mutilación de animales presuntamente perpetrados por extraterrestres. Este caso de secuestro implica la muerte más inquietante de un ser humano supuestamente abducido por extraterrestres. La víctima fue objeto de una brutal mutilación. Sin embargo, la realidad es que lo que pasó con él es mucho más preocupante que la brutalidad. Esta fue una mutilación sistemática. Quienes quiera que fuesen, tenían un nivel de precisión impresionante. Eran específicos sobre las partes del cuerpo y los órganos internos que querían. 4 años después del incidente se mostró al público un informe, en el año de 1998, hecho por el investigador Zapata García y el Dr. Rubens Goes. Las regiones axilares, en ambos lados mostraba puntos débiles en los órganos que le fueron removidos. Se habían hecho incisiones en la cara, tórax interno, abdomen, piernas, brazos y pecho. Los hombros y brazos tienen perforaciones de 1 a 1,5 centímetros de diámetro por donde se le extrajeron los músculos del individuo. Los bordes de las perforaciones eran uniformes y por lo tanto eran del mismo tamaño. El pecho se había reducido a causa de la eliminación de órganos internos. Se observaron las eliminaciones de las zonas de órbita derecha e izquierda, se le había vaciado la cavidad bucal, faringe, orofaringe, cuello derecha y área de la axila izquierda, abdomen, cavidad pélvica y área de la ingle derecha e izquierda. Tenía agujeros descubiertos en posiciones estratégicas en todo el cuerpo, utilizados para la extracción de los órganos internos. Este nivel de precisión sugiere que la operación se ejecutó con la velocidad de una aplicación de calor o láser. Se produjeron todos mientras el sujeto estaba vivo. Se le aplicó un examen interno, y se encontró que el cerebro estaba intacto, a excepción de un edema cerebral. De las fotografías impactantes, el hecho de que el informe de la autopsia oficial descaradamente afirma que la víctima fue objeto de las incisiones y el uso de dispositivos de succión, eleva el caso a los niveles más allá de la monstruosidad inquietante que se pudiera producir en un ser humano. Dada la naturaleza brutal, totalmente inmoral de esta sospecha de mutilación extraterrestre y la conclusión de la autopsia que implica ataque al corazón debido a un dolor extremo significa que, por desgracia, esta víctima era casi seguro que estaba vivo, mientras que la mutilación sistemática se llevó a cabo. Al considerar el perfil psicológico de los autores, está claro que los seres que lo hicieron no tienen respeto por la moral o la vida humana. Fueron precisos, sistemáticos y eficientes. ¿Por qué entonces no matar a su víctima antes de extraer material del cuerpo? A la inteligencia detrás de esto no le importaba el dolor que esta víctima sufriría sin duda. Quienes consideran esto como falso, explican científicamente que los relatos surgen como explicación a episodios psicóticos, parálisis del sueño, o sueños lúcidos. Intrigante y en algunos casos, aterrador. Un tema sin precedentes y que nos deja como siempre con ganas de más. A mi criterio, estoy confundido. Aunque las pruebas que los demuestran en ocasiones son válidas, en otras son falsas. Dejándome así sin respuesta. Según ustedes, ¿qué piensan? Si quieres compartir conmigo tu opinión, déjame un comentario. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Si me quieres seguir, suscríbete. Y si me quieres ayudar, te invito a que compartas el video con tus amigos en tus redes sociales. Se despide su amigo Anderson. Adiós.